Gracias damos a nuestro Padre Celestial por la bendición de poder estudiar su palabra. Les damos la bienvenida a la lección número 1 de nuestro cuarto trimestre, titulada La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. El comentario bíblico adventista, según los textos clave de esta semana para nuestra lección, es lo que estudiaremos en este video. Gracias por ser parte de este canal Aprendiendo de Jesús y les invitamos a que antes de continuar compartan este video, le den like y que comenten allí en la barra de comentarios para que podamos estar juntos unidos en oración y también leyendo cada día lo que ustedes opinan y creen y están allí también comunicándose con nosotros. Somos un pueblo unido en Cristo y cada día queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Oramos también por cada una de las necesidades que el pueblo de Dios manifiesta. Constantemente pasamos por pruebas, dificultades, y la oración es el poder y el arma que tenemos para comunicarnos con Dios y obtener fortaleza. Por lo tanto, también les invitamos a que dejen allí sus oraciones para que todos podamos leerlas y orar juntos en armonía con nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar, pero antes pediremos la bendición de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y por tus cuidados. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Al iniciar este nuevo camino, un nuevo trimestre de enseñanza y sabiduría, nos ponemos en tus manos de amor para aprender de Jesús. Gracias porque nos cuidas y nos proteges. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. La iglesia de Cristo ha de ser limpia, pura y ha de ser santa ante Dios. Sus miembros son frente al mundo los representantes del reino celestial. Mientras el tiempo dure, se hallarán embarcados en una misión de misericordia. Dios desea que todos los que profesan creer en la palabra la hagan conocer. Su perseverante fidelidad será ricamente recompensada, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. No nos cansemos de hacer el bien. Sometamos enteramente vuestro corazón a las enseñanzas de la palabra del gran médico misionero. De acuerdo con nuestra fe en el mensaje, será nuestro fervor y nuestro poder para promover el conocimiento de Jesucristo. Hemos de llegar a ser coadjuntadores de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Cada día de nuestra vida hacemos frente a nuevas obligaciones. La terminación de un deber es el comienzo del otro. Nuestra vida ha de emplearse en un solemne servicio en favor del Maestro. Somos los siervos del Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo han de ser ejemplos de una vida de servicio, una vida de completa obediencia a nuestro gran ejemplo. El comentario bíblico adventista sobre Génesis 3, 9 al 15 nos dice, versículo 9, ¿dónde estás tú? Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, se ocultó ahora. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda de la que el pecado mismo. Aquí, por primera vez, somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo, que caracteriza al hombre o en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Versículo 12. La mujer que me diste. Dios formuló una pregunta que revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar dentro de él una convicción de pecado. La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa de su confusión, lo que significaba una acusación contra Dios.
Así había cambiado el carácter de Adán en el corto intervalo desde que entró en la senda de la desobediencia. El hombre, que sentía un cariño tan tierno por su mujer como para violar a sabiendas la orden de Dios, a fin de que no fuera separado de ella, ahora habla de ella con antipatía fría e insensible, como la mujer que me diste por compañera. Sus palabras recuerdan las de los hijos de Jacob que hablaron a su padre en cuanto a José como tu hijo. Uno de los amargos frutos del pecado es la dureza de corazón. Sin afecto natural, la insinuación de Adán de que Dios era culpable de su triste condición al estar atado a una criatura tan débil y seductora, se hunde en las mismísimas profundidades de la ingratitud. Versículo 13. La serpiente me engañó. La mujer también tenía una respuesta lista al acusar a la serpiente de haberla engañado. Ni Adán ni su mujer negaron los hechos, sino que procuraron escapar acusando a otro. Tampoco dieron evidencias de contrición. Sin embargo, existe una notable diferencia entre sus confesiones. La mujer protestó que había sido engañada. Adán admitió tácitamente que su acto había sido deliberado, con pleno conocimiento de sus consecuencias. Versículo 14. Maldita serás. La maldición del pecado descansa no solo sobre la serpiente, sino sobre toda la creación animal, aunque ella había de llevar una maldición mayor por sus congéneres. La serpiente, que antes era la más inteligente y bella de las criaturas, quedó ahora privada de las alas y condenada de allí en adelante a arrastrarse sobre el polvo. No debiera suponerse que los frutos irracionales fueron hechos así objeto de la ira de un Dios vengativo. Esta maldición fue para el beneficio de Adán, como un medio de impresionarlo con las abarcantes consecuencias del pecado. Debe haber provocado intenso sufrimiento a su corazón el contemplar esas criaturas cuyo protector se esperaba que fuera él, llevando los resultados de su pecado. Sobre la serpiente que se sabía había cometido y convertido para siempre en el símbolo del mal, cayó la maldición más pesadamente, no tanto para que sufriera como para que también pudiera ser para el hombre un símbolo de los resultados del pecado. No es de admirarse que la mayoría de los seres humanos sientan repugnancia y temor en la presencia de una serpiente. Polvo comerás. El hecho de que las serpientes no comen polvo en realidad ha hecho que algunos comentadores declaren que los antiguos se equivocaron pensando que este animal, que siempre se arrastra sobre el vientre y vive aún en los desiertos donde apenas hay alimento, se alimentaba del polvo. Dicen ellos que este falso concepto influyó en el autor del Génesis para formular la maldición pronunciada sobre la serpiente, para que armonizara con esa creencia que tenían en común. Los eruditos conservadores han tratado con poco éxito de mostrar que la serpiente come algo de polvo cuando come su alimento. ¿Pero no pasa esto también con muchos animales que toman su alimento del suelo? Desaparece este problema cuando consideramos como figurada la frase polvo comerás. Fue usada en este sentido por los pueblos antiguos, como lo revelan su literatura y cartas recientemente recuperadas. Versículo 15. Pondré enemistad. Aquí el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal que habló a Eva, para pronunciar juicios sobre el diablo, la serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido entendido por la Iglesia cristiana como una predicción de la venida del Libertador. Aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre doquiera se encuentren los dos, entre tu simiente y la simiente suya. Hace referencia a la lucha secular entre la simiente de Satanás, sus seguidores, y la simiente de la mujer. El Señor Jesucristo es llamado la simiente por autonomacia. Fue Él quien vino para deshacer las obras del diablo. Esta te herirá en la cabeza. Esta palabra significa aplastar o estar al acecho de alguien. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón. Como represalia, la serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. La simiente se expresa en singular
indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que es un solo individuo. Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo, continuó en la tierra, donde Cristo otra vez derrotó a Satanás, y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio. Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales de los clavos en sus manos y pies y la cicatriz en su costado serán recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Este anuncio debe haber producido gran consuelo en los dos desfallecientes transgresores que estaban delante de Dios, de cuyos preceptos se habían apartado. Adán, virrey de Dios en la tierra mientras permaneciera leal, había cedido su autoridad a Satanás al transferir su lealtad de Dios a la serpiente. Que Satanás comprendía plenamente sus usurpados derechos sobre esta tierra, obtenidos al ganar la sumisión de Adán, es claro que su afirmación ante Cristo en el monte de la tentación. Adán empezó a comprender la magnitud de su pérdida. De gobernante de este mundo se había convertido en esclavo de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, fue aplicado a su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza. De ella, a quien había culpado por su caída, él debía esperar su liberación, la simiente prometida de quien habría poder para vencer al archienemigo de Dios y del hombre. ¡Cuán bondadoso fue Dios! La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída. Por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios, Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudiera comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado. El Cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar de la del hombre y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera así recordar siempre, por medio de los símbolos al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. No sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no duraría para siempre, que la simiente de la mujer nacería del Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. De principio a fin, el Evangelio de Salvación es el tema de las Escrituras. El comentario bíblico sobre Mateo 1:18 al 23 nos dice: el nacimiento. Mateo solo menciona algunas de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús, las que eran necesarias para demostrar que su venida era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En armonía con el propósito de su Evangelio, Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, omite muchos detalles de interés humano de la vida de Jesús, a fin de concentrarse en las enseñanzas del Maestro. María, su madre. Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado. María tenía tanta necesidad de ser salvada de sus pecados como cualquier otro descendiente de Adán. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Desposada con José, es decir, comprometida para casarse. María y José vivían en Nazaret, su ciudad, aunque como descendientes de David consideraban que Belén era la ciudad de su familia. El hecho de que les resultó difícil encontrar alojamiento en Belén sugiere que en ese momento ninguno de ellos tenía allí parientes cercanos. Tanto José como María eran de la casa y del linaje de David. Probablemente fueron miembros del pequeño círculo que estudiaba con afán las profecías y esperaba la venida del Mesías. De ser así, sabiendo que el tiempo se acercaba, sin duda oraban para que Dios apresurara la venida del prometido. Al parecer, José era viudo cuando se casó con María. Tenía al menos otros 6 hijos. Se mencionan 4 hermanos y un número no definido de hermanas, y es probable que todos fueran mayores que Jesús. Antes que se juntasen.
Mateo ya había indicado que José no era el padre de Jesús. Aquí confirma ese hecho. Durante el periodo de los esponsales o del compromiso, los novios eran legalmente considerados como marido y mujer, aunque no vivían juntos. El compromiso matrimonial constituía una relación legal, un solemne convenio que solo podía invalidarse por medios legales, es decir, mediante el divorcio. El ángel había aparecido a María después de su compromiso, pero antes del momento de la concepción. Al parecer José no se enteró hasta que más tarde de la visita del ángel a María. El ángel no se le apareció a José hasta después de que éste supo que María había concebido. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual se ejerce el poder creador y vivificador de Dios. Lucas declara con mayor claridad que Mateo cuál fue el papel del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Por obra del Espíritu Santo el Verbo fue hecho carne. El Hijo de María pudo llamarse Hijo de Dios. A fin de no aceptar a Jesús como el Mesías, los judíos inventaron el cuento de que era hijo ilegítimo, pero es digno de notarse que los más grandes eruditos judíos hoy reconocen que es puro invento. Por ejemplo, José Klausner dice que no tiene base histórica la tradición de que Jesús fue hijo ilegítimo. La encarnación de Jesús es un milagro sublime e insondable. Él era en forma de Dios, era adorado por las huestes celestiales y ocupaba el trono del universo, pero como Rey de Gloria prefirió devolver al cetro de las manos del Padre, a fin de que fuera por un poco inferior a los ángeles, semejante a los hombres. Más tarde recibiría de nuevo toda potestad, sería entronizado en medio de la adoración de los ángeles y sería coronado de gloria y de honra. Sin embargo, el misterio de la encarnación no es tan grande como el misterio del tierno amor que ha originado. El misterio de la piedad es el gran misterio de todos los tiempos. Versículo 19. Justo. Palabra que sirve para describir a una persona correcta, que cumple con las reglas y las costumbres, o justa, es decir, que hace lo recto. En el Nuevo Testamento la palabra dikaios se emplea a menudo en el sentido amplio de corresponder con la norma divina. De este modo, Zacarías y Elizabeth y José de Arimatea aparecen como personas justas. La esposa de Pilato designó a Jesús como justo. Desde el punto de vista judío, un justo era aquel que observaba en forma estricta las leyes de Moisés, las tradiciones rabínicas. Por eso, José pudo haberse preguntado si era moralmente correcto casarse con una persona que al parecer era adúltera. José mitigó su sentido de justicia con misericordia para con la supuesta culpable. No deseaba que aumentaran la vergüenza y el bochorno de María. La supuesta ofensa era contra él. Legalmente podía divorciarse de ella diciendo sencillamente que no le agradaba, sin decir por qué razón lo hacía. Versículo 21. Dará a luz. El ángel no le dijo a José que su mujer le daría a luz un hijo a él, como le había dicho Zacarías acerca de Juan. Jesús había de nacer como hijo de Dios, no como hijo de Josué. Pero desde el momento del nacimiento de Jesús, José debía ser para él como padre. A semejanza de otros niños, Jesús se beneficiaría del compañerismo, de la conducción y de la protección de un padre. Llamarás a su nombre. José había de tener el privilegio de ponerle nombre a su hijo, acto que solía considerarse como prerrogativa del padre. María también había de participar en este acto de ponerle nombre a Jesús. A los niños judíos se les ponía oficialmente el nombre 8 días después de su nacimiento, cuando se celebraba el rito de la circuncisión. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. La construcción griega es enfática, como si se deseara recalcar que Él mismo es quien ha de salvar. Desde la antigüedad se había escuchado la promesa, «He aquí vengo». Por siglos el pueblo judío, el pueblo de Dios, había esperado ansiosamente la venida de su libertador. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el destino señaló a aquel en quien había de cumplirse esas esperanzas. De sus pecados. El pecado había encerrado a los hombres en su cárcel.
Cristo vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal heredada y cultivada. Cristo no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo mucho más formidable. No vino a restaurar el reino de Israel, sino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Cristo no vino principalmente a salvar a los hombres de la pobreza y de la injusticia social, como lo afirman hoy muchos apóstoles del Evangelio social, sino del pecado, que es la causa fundamental de la pobreza y la injusticia. Versículo 22. Todo esto aconteció. Todos los aspectos importantes de la vida y de la misión de Jesús, su naturaleza, su nacimiento, los diversos acontecimientos de su vida y sobre todo los sufrimientos y su muerte, fueron predichos por los profetas de antaño. No solo eso, sino que cada acto de su vida fue ejecutado en cumplimiento de un plan que existía desde la eternidad. Antes de que Cristo viniera a la tierra, con todos sus detalles estaba delante de él y cada acontecimiento tenía su hora señalada para que se cumpliese. Esta expresión es característica de Mateo. La construcción griega que se emplea aquí podría indicar propósito o simplemente resultado. Por lo tanto, podría traducirse a fin de que se cumpliese o por esto se cumplió. Mateo emplea esta construcción en ambas maneras, y en cada caso el contexto debe determinar la traducción. Las predicciones acerca de Cristo habían sido hechas en forma sobrenatural. Su cumplimiento ocurrió mayormente en forma natural, hasta donde pudieran ver los hombres, pero siempre por medio de acontecimientos ordenados por el que gobierna el reino de los hombres. Ciertas cosas ocurrieron no a fin de cumplir la profecía, sino en cumplimiento de la profecía. Por esto, la declaración de Mateo para que cumpliese se debería traducir mejor en cumplimiento de él. Versículo 23. Una virgen. Literalmente la virgen en forma directa o indirecta. Mateo y Lucas proporcionan la evidencia que confirma la verdad del nacimiento virginal. Ambos afirman que Jesús nació del Espíritu Santo. Declaran que María había de dar a luz un hijo que no sería el hijo de José, sino el Hijo de Dios. María permaneció virgen hasta que dio a luz a Jesús. María le afirmó al ángel que era virgen. Por todo esto se da testimonio pleno del nacimiento virginal de Jesús. Aun sin que se tome en cuenta la palabra virgen, podría probarse la virginidad de María, aunque Mateo nunca hubiera empleado esa palabra en este contexto. No debiera olvidarse que todo el plan de salvación es un milagro, un misterio. En primer lugar, es un misterio que Dios pueda amar a los pecadores. Así también es un misterio que la sabiduría infinita pudiera formular un plan por el cual la misericordia pudiera combinarse con la justicia, a fin de poder responder a las justas exigencias de la santa ley de Dios y al mismo tiempo salvar al pecador del castigo que merece por haber quebrantado esa ley. Es un milagro que el hombre, que por naturaleza está enemistado con Dios, pueda llegar a vivir en paz con el Señor. Es un milagro que Cristo pueda librar del reinado del pecado y de la muerte a una persona inclinada a hacer lo malo, y la capacite para vivir una vida perfecta en armonía con el carácter divino. Es un milagro que una persona pueda nacer de nuevo, que un hombre imperfecto pueda ser transformado por la gracia de Cristo en tan hombre perfecto y se convierta en hijo de Dios. El nacimiento virginal, la vida perfecta, la muerte vicaria y la gloriosa resurrección de Jesús son misterios para la mente humana. La religión cristiana no pide disculpas por los grandes misterios del plan de la salvación, porque el amor redentor de Dios es en sí mismo el mayor de todos los misterios. La encarnación del Hijo de Dios es el hecho culminante de todos los tiempos, la piedra angular de la fe cristiana. Pero sin el nacimiento no podría haber verdadera encarnación
y sin la encarnación y el nacimiento virginal, la Biblia se convertiría en mera fábula y leyenda. El cristianismo no sería más que un engaño piadoso y la salvación sería un espejismo decepcionante. Gracias damos a Dios que así no es, y que tenemos la palabra de Dios clara y concisa para creer en el sacrificio de Jesús, en la encarnación del Hijo de Dios y en cada una de las enseñanzas del nacimiento de Jesús sobre su vida, muerte y resurrección, para darnos la posibilidad de aceptarle y ser salvos, para vivir con Él por la eternidad. Padre Santo, gracias te damos por estas enseñanzas, porque sabemos que tenemos una misión que cumplir, porque sabemos que hay una misión hecha en favor de nosotros desde la creación del mundo y desde el pecado, cuando tu Hijo amado tomó la bandera de la salvación y se entregó a sí mismo por salvarnos. Oh Dios, nos ponemos en tus manos. Queremos, oh Padre Celestial, estar más cerca de tu presencia cada día y aprender de ti. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, oh Dios. Hay vidas que necesitan ser transformadas y por medio de este mensaje, por medio de estas palabras, oh Dios, que nos has compartido, queremos ser partícipes de la salvación. En Jesús, amén.